Listo, chicos. Entonces, habíamos quedado en el delantero, ¿sí? Y la espalda, nuestro escalado. Entonces, luego vamos a revisar el escalado del cuello, el puño y la manga. Para esto, vamos a revisar en la plataforma, tenemos subida la ficha del escalado de la blusa, ¿sí? Es esta de acá, ¿sí? Entonces, vamos a empezar primero por la manga. La manga, ¿qué me dice? La manga me dice que yo tengo que aplicar largo, el crecimiento de la manga en largo y también en contornos. Vamos a revisar acá en el cuadro de tallas. Dice que el crecimiento de largo de manga de talla a talla es de 0,5, ¿sí? El largo de manga. Y en cambio, para escalar el brazo de la manga, se escala aplicando 1/4 de contorno de pecho, es decir, 1 centímetro. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta, chicos? ¿No? Ok. Entonces aplicamos en el ancho de brazo 1/4 de contorno de busto, que es 1 centímetro. En el largo total de la manga, que es 0,5. Y en el puño, el medio contorno de puño. ¿Sí? Vamos a revisar. Contorno de puño. La diferencia de talla a talla es de 0,5. ¿Sí? Es decir, 0,25 en el medio contorno de puño. ¿Listo? Entonces nos vamos acá y vamos a aplicar ese mismo escalado. ¿Sí? Vamos a escalado, edit delta y selecciono cada punto. ¿Sí? En Y, 0,25. En X, en Y, GESA. Si el valor es 1 centímetro, porque es el 1/4 de contorno de pecho, ¿qué signo tendría yo que aplicar en este punto? ¿Positivo o negativo? Sabiendo que nuestra talla base es 8. Pero eso era para el ancho de manga, para que era el problema. Sí, es el contorno de Profe, manga. ¿Sí? sí está grabando, ¿verdad? Sí, Cam. Ok. Ya. Sería en, sería en Y positivo. Exacto, muy bien. Listo. Ya. Dani, en este punto vamos a aplicar el largo de manga, que es 0,5 milímetros. ¿Qué signo iría? ¿Qué signo iría? ¿Positivo o negativo? Positivo, si no estoy mal. No, es negativo. A ver, ay, no, estás muy bien. Está al otro lado. Signo positivo. ¿Sí? Ya, Exacto. Sí, estás muy bien, Dani. Ya. En el próximo, Cami, en este punto, tiene que crecer 1 centímetro porque es 1/4 de contorno de pecho. ¿Es positivo o negativo? ese es negativo. Ok, muy bien. Qué bien, chicos. Ya, y John, aquí es el contorno de puño, 0,25 en Y. ¿Cuánto va? ¿Positivo o negativo? ¿En qué punto está? ¿En el de arriba o en el de abajo? El puño de la manga. Negativo en Y. Ya, correcto. Muy bien, chicos. Damos clic en aceptar y vamos a escalar también la línea de la abertura de la manga. ¿Cómo escalamos? Esta abertura se mantiene en todas las tallas en largo, es decir, de aquí hasta acá, pero va a haber un movimiento, solo un movimiento, igual al del contorno, a la aplicación del contorno de puño. Entonces nos vamos a escalado y vamos a copiar ese punto, ¿no es cierto? Modificar, copiar. Copio este punto, ¿sí? Selecciono
y luego pego en estos dos otros, en estos puntos que conforman la línea de abertura de manga. ¿Listo? Entonces, aquí revisamos y vemos el mismo movimiento. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta, chicos, hasta aquí? No, profe. Correcto. Listo, chicos. Entonces, ahora, el escalado del puño. ¿Qué punto sería? ¿Qué tendría que aplicar? En la pieza del puño. ¿Qué escalado tendría que Los aplicar? 0.25 igual que en la manga, me imagino. Ya, este puño está abierto, al igual que la manga. Entonces bueno, ahorita tenemos ese conocimiento, ¿no? Que es punto 25 a cada lado, ¿no es cierto? De aquí a acá y de aquí a acá. Aquí también en la función de escalado tenemos unas opciones que nos permite ver cuánto estoy escalando en toda esta medida, ¿sí? Entonces me voy a escalado y en esta opción que dice medir, en esta opción que dice medir voy a seleccionar largo de línea y voy a seleccionar estas dos. Clic derecho aceptar, ¿sí? ¿Vieron? Selecciono la línea, selecciono la función, me voy a medir largo de línea. Mientras la pieza está en blanco, puedo seleccionar cualquier línea de esta pieza. Presiono el botón izquierdo del mouse, arrastro hasta la línea que quiero seleccionar, suelto, arrastro hasta la línea que quiero seleccionar y suelto. Clic derecho aceptar y me dice este cuadrito. Miren lo que me dice. Me dice que esta manga está en talla 6, 8, 10, 12. La línea 1 que seleccioné, que es la de acá, mide 11.75, 12, 12.25 y 12.50, dependiendo de la talla. La segunda línea que seleccioné mide lo mismo, ¿sí? Igual dependiendo de la talla. Este total me da una suma entre estas dos. Y esta diferencia, en cambio, es el salto de escalado que hay de talla en talla. ¿Qué quiere decir? Que estos dos puños están creciendo 0.5. ¿Sí, chicos? ¿Me entendieron esa parte? Esta herramienta nos sirve para hacer comparaciones de escalado, para verificar que una pieza me cuadre con la que va unida, con la que va ensamblada el momento de confeccionar, ¿sí? Entonces es súper importante que nosotros sepamos utilizar esta herramienta porque nos va a ser de mucha ayuda, ¿no? Al momento de confirmar medidas y confirmar escalados. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta? No, por mi parte no. Ok. Entonces damos clic en aceptar y se borra la ventanita. Verificamos ahí que mide 0.5. Entonces ese 0.5 yo voy a aplicarlo acá. Puedo aplicarlo como por tratarse de una pieza simétrica rectangular, puedo aplicarlo de esta manera. Simplemente limpio en Y porque en Y nos toca aplicar contorno de puño. Y pongo solo el punto 5 que se escala, ¿sí? Y no distribuyo, simplemente lo aplico en un solo lado. ¿Listo? O también puedo copiar este punto, pegarlo acá y este punto y pegarlo acá y va a tener el mismo crecimiento. ¿Listo, chicos? ¿Tienen alguna pregunta? No, profe. Ok. Ahora, miren también para qué sirve esta herramienta. Vamos de escalado, medir largo de línea. Sujeto estas dos, clic derecho aceptar, se despliega la ventanita que ya habíamos revisado y puedo, sin desactivar la herramienta, puedo tomar otra línea con la que yo quiero comparar el crecimiento. Y aquí se despliega, en cambio, las medidas del puño que acabo de señalar. ¿Sí? ¿Sí vieron? Vamos otra vez. Escalado, largo de línea, selecciono las dos líneas de puño de manga, clic derecho aceptar, se abre la ventanita
Sin desactivar la herramienta, selecciono la línea que voy a comparar, a ver si me queda acá, clic derecho, aceptar, ¿sí? Y me da estas opciones. Entonces aquí yo qué veo, ya habíamos visto este, ¿no es cierto? En el segundo cuadro me dice que el puño de la línea que seleccioné mide 25 centímetros, 25,5, 26 y 26,5. El total, como no está sumando, me da el mismo, ¿sí? 25, 25,5, 26 y 26,5. La diferencia del escalado es 0,5. Me dice esta suma es la diferencia que existe entre los puños de la manga y el puño, la pieza del puño. ¿Sí me entendieron esa parte? Chicas, Sí, profe. ¿segura? Ya. Entonces, esta suma que me indica acá, si yo muevo, es como Excel. Si yo le abro un poquito más a la celda, me va a decir suma diferencia de grupos. ¿Sí? Entonces me dice que la suma de este con este es esta. ¿Sí? Entonces me dice que entre el puño es 1,5 más grande que el puño de la manga. Tenemos que tomar en cuenta eso. Y la diferencia de escalado es 0. ¿Por qué? Porque estoy escalando 0,5 en los puños de la manga y 0,5 en la pieza del puño. Entonces tengo esa verificación. Para eso me sirve esta herramienta. Para tomar en cuenta estas mediciones dependiendo de la pieza que va unida a la otra en el momento del ensamblaje. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta? O También, sea, si tiene 0 de diferencia en el escalado, significa que está bien, ¿verdad? ¿cómo se define si está bien? Cuando yo me voy acá, reviso, ¿sí? Y aquí reviso. Ya, hay veces, y ya vamos a ver en otro ejemplo, hay veces que sí hay diferencia del escalado, tal vez milímetros, pero si existe un mismo crecimiento, o sea, les pongo de ejemplo que sea 3 milímetros en todo, no hay un problema porque se puede ajustar, ¿sí? Cuando el crecimiento es irregular, digamos, pongo de ejemplo, aquí me dice 0,5, acá me dice 2 y acá me dice 3, eso sí me demuestra que ahí hay un problema en el escalado, en la distribución del escalado, ¿sí? Entonces es importante ir determinando hasta qué punto está bien o está mal, ¿sí? ¿Cómo se determina eso? El objetivo de trabajar el patronaje en un software es que nos permite hacer estas comparaciones y hacer correcciones en ese instante, ¿sí? De milímetros, porque hay veces que sí necesitamos que sobre todo cuando hay cortes, el milímetro cuenta, ¿sí? Entonces es importante eso. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? ¿No? ¿Está entendido? Ya. Ahora voy a hacer el escalado de la blusa como lo debíamos hacer. ¿Sí? Ay. Y 5. Para hacer un ejercicio y ustedes vean qué nomás se puede hacer con esta herramienta.
Listo. Entonces, a ver, visualizamos la herramienta. Me falta este puntito. Ok. Ahora, chicas, vamos a revisar en cambio el cuello. ¿Cómo yo sé cuánto aplicar en el cuello? ¿Sí? Primero voy a revisar en este caso cuánto estoy escalando en los escotes de la blusa. ¿Sí? ¿Cuánto estoy escalando? Ok. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto yo estaré escalando en los escotes? ¿Cómo puedo revisar? Voy acá, otra vez a medir las líneas. Voy acá, largo de línea y selecciono cada línea. ¿Sí? Doy un clic derecho a aceptar y se me va a desplegar aquí una opción. Y me dice que la escala de mis escotes está de la diferencia de talla a talla es de 4 milímetros. ¿No es cierto? ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que ese crecimiento yo lo tengo que aplicar también acá en el escote del cuello. ¿Listo? ¿Está entendido ahí, chicas? Vamos escalado, medir, seleccionar la línea, selecciono las líneas que voy a medir, ¿sí? Que en este caso son los escotes posterior y delantero, clic derecho aceptar y se va a desplegar. Hace un rato no seleccioné un escote, por eso me salió solo punto 4. Entonces aquí ya están seleccionados los dos. Me dice en la tablita que el primer escote que seleccione, es decir, este de acá, aquí igual les sale a ustedes CH/1, L1, quiere decir la línea 1, que esa línea mide en la talla 6, 8, 10, 12, 8, 2, 8, 4, 8, 7 y 9, ¿sí? Me dice que la línea 2, la que seleccioné acá, tiene estas medidas. La suma de esas es esto, la suma de los dos escotes, y la diferencia, es decir, el salto de talla a talla, es de punto 68. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este punto 68 lo tengo que aplicar en el escote del cuello. ¿Sí? ¿Está entendido, chicas y chico? Sí, profe. ¿Listo? Entonces activamos el punto donde tengo que escalar el cuello y en Y, voy a poner menos punto 68 porque se va a crecer, ¿no es cierto? ¿Sí? Menos punto 68. Adaptamos y está listo. ¿Listo? Entonces ahora yo qué hago? Voy a revisar si está correcto. Este con este sumo versus este. Puedo hacer esa comparación también. Entonces me dice que mi cuello, mi escote de blusa, delantero espalda, tienen estas medidas. Me dice que mi cuello mide 21.8, 21.2, 23, 22.5, 23.2 y 23.8. ¿Sí? Entonces me indica que el salto de talla a talla es .68, igual que acá. Y aquí me dice que la suma, es decir, la diferencia entre el total del escote del cuello y el escote de las blusas, es de 1 milímetro. ¿Sí? A esto me refería cuando es regular el crecimiento. Sí, hay veces que las prendas, las cabezas de mangas, los cuellos, sí se adicionan un poco de medida por el tema de flojo, ¿no? Que hay que meter al momento de la confección para que nos dé una mejor caída o nos vire mejor esa partecita, ¿sí? Dependiendo de qué pieza estemos hablando. Entonces me da ese dato. Y me dice que la diferencia del escalado entre las dos no existe, es cero, que están escalados igual. ¿Listo, chicos? ¿Tienen alguna pregunta? Y ese milímetro no hace mucha diferencia, ¿verdad? No hace diferencia. Ay, ya. Como norma, pasado los 3 milímetros, sí debemos nosotros hacer cambios, ¿sí? De 3 milímetros hacia arriba, ¿sí? Sí tenemos que hacer cambios ahí, porque a la primera talla son 3 milímetros, pero a la segunda son 6 y a la tercera son 9.
Entonces sí va variando, ¿no? Es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Ujú. Eso, chicos. En cambio, si es 1 milímetro, la segunda son 2 y a la tercera son 3. Casi siempre se toma en cuenta cómo hacemos el escalado en la talla de la mitad. Entonces ahí puede ser que sea, y tenemos casi siempre 2 o 3 más grandes y 2 o 3 más pequeñas. Entonces no es tan complejo. Pero en el caso de que yo estuviese escalando la talla 2 hasta la 16 y ya tengo desde ahí, tengo un problema de 3 milímetros. Bueno, de 3 milímetros quiere decir que en la talla grande va a ser 8, 10, 12, va a ser 1.5 centímetros. Entonces sí es necesario corregir. ¿Listo, chicos? ¿Alguna pregunta? No, profe, ya no. Ok, ahora vamos a ver esto. Voy a hacer una verificación entre entre la cabeza de manga con las sisas de la blusa. Entonces voy a escalado, medir, largo de línea, selecciono las sisas de la manga, clic derecho, aceptar y me dice, ¿qué me dice acá? John. John. Sí, profe. Ya, ¿qué me dice este cuadrito sobre las líneas que tomé, que son las de la cabeza de manga? El total de la línea y la diferencia entre línea y línea. No, es el total de Entonces, las, aquí me dice, medida de cada línea, línea 1, línea 2. ujú. Esta es la suma, La suma. ya, Es que está partida como en la mitad, ¿no? exacto. ¿Y esta qué es? Esta medida de acá. La diferencia de la escala. Exacto, de talla a talla. Muy bien, entonces dice que en estas sisas se está escalando 2.2 centímetros, ¿sí? De talla a talla, sumando las dos sisas. Ahora yo voy a compararla con la sisa de mi cuerpo. Selecciono y doy clic derecho, ¿sí? ¿Y qué me dice aquí, Cami? Profe. Ya, ¿qué me dice esta tablita, Cami? Que... Ay, se me cerró. No. Perdón, profe, es que mi gata aplastó no sé qué cosa. No sé, no sé qué parte, profe. A ver, ya seleccionamos las cabezas de mangas, la sisa de la cabeza de manga, ¿no es cierto? Las líneas. Verificamos que Ajá. entre estas dos líneas hay esta cantidad, esta medida, y el escalado es esta la diferencia del salto de talla a talla. En cambio acá Ajá. vamos a hacer un comparativo con las sisas del cuerpo. ¿Por qué? Porque yo al rato de unir voy a unir esa cabeza de manga con estas sisas, ¿verdad? Entonces Sí. aquí está seleccionado las dos sisas, la de la espalda que es la línea 1, la del delantero que es la línea 2. Esta es la suma de las dos sisas, ¿sí? Esta es la Sí. diferencia del escalado, es decir, cuál es el salto de talla a talla, Sí. ¿sí? Que es 2.4. Esta suma, en cambio, es la diferencia que existe entre entre todas, entre las dos sumas de la cabeza de manga con Sí. respecto a las dos sisas de los cuerpos, ¿sí? Entonces me dice que hay una diferencia de 2.3, 2.2, 2.1 y 1.98, ¿sí? Y ese factor me está creando una diferencia de escalado Ajá. entre todas estas tallas. ¿Cuál es esta diferencia? Ahí, en cambio, se saca la diferencia entre estos dos puntos. ¿Sí? El uno tiene 2.4 el crecimiento del cuerpo y en cambio la manga está creciendo 2.3. ¿Sí? Entonces ahí lo que Sí. nosotros tenemos que comparar es si la manga que tengo me va a servir para lo que necesito, ¿sí? Para la prenda que voy a hacer. Y segundo,
si el escalado se mantiene y el crecimiento es igual en todas las tallas. Como este es 1 milímetro, no nos hacemos problema y lo vamos a dejar tal cual. ¿Sí? Igual como Ok. les decía, el crecimiento tiene que ser regular, ¿no? O sea, igualito. Si me dice que en la primera talla la diferencia es de 1 milímetro, en todas las tallas tiene que permanecer así. ¿Listo? ¿Tienen alguna Listo. pregunta, chicas? ¿No? No, profe. Bueno, entonces aquí vamos a ver otro ejemplo. Ok, hasta aquí ya tenemos la manga, el puño, el cuello, los delanteros y la espalda. ¿Qué me falta? Me falta la pinza, ¿sí? ¿Qué medida se aplicaba en la pinza? En la pinza se aplica en el centro de la pinza, en X, el largo de talle, y en cambio en Y aplicamos la mitad de separación de busto. Entonces, en X, ¿cuánto era el talle? Era 1 centímetro en el cuadro de tallas, ¿sí? Entonces, aplicamos en la pinza esa medida. Vamos a maximizar. Listo. Entonces, en X, ¿qué tendría que hacer yo? Tengo que escalar este puntito, ¿sí? En X iría 1, que es el largo de talle. ¿En qué signo, Gesa? ¿Con qué signo? Ya, ¿verdad? Uy, sí, no, Y del suyo yo me asusté, pensé que era el mío. el talle es en X, porque estamos aplicando medidas de largos ahorita en X. Y en Y son los contornos. Cierto, me di la vuelta yo sola. A ver, en aquí sería negativo. Sería negativo, exacto, -1. ¿Sí? Y la separación de busto es 1 centímetro. Como estamos aplicando a la mitad, debería ser 0,5. ¿Sí? Entonces, en Y, ¿qué signo tendría que ser Gesa? Ahí es positivo, si es que no me equivoco. A ver, veamos qué nos sale en positivo. ¿Crees que está bien? ¿Qué le puso negativo, profe? Me ganó el pensamiento. Es negativo, Gesa. ¿Por qué? Porque la pinza, mientras más chiquita, en la talla más pequeña, Ah, cierto, subía. tiene que subir. Ajá, y en la talla más grande tiene que bajar. ¿Sí? Aquí me engañó el pensamiento, en serio. ¿Sí? Adaptar. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Es suficiente con ese punto. ¿Por qué? Porque los demás puntos de la pinza solo van a tener un movimiento, no van a tener un crecimiento. Entonces, ¿qué hago? Voy a copiar ese punto. Voy a copiar, selecciono el punto que ya apliqué y voy seleccionando todos los puntos a los que voy a copiar el escalado. Clic derecho, aceptar. Y creo que me faltan los dos. Aquí selecciono eso. Tengo que procurar que todos estén con el punto de escalado. ¿Listo? ¿Sí ven, chicos? Sí, profe. Listo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Copiar esos mismos puntos en la espalda. ¿Sí? Voy a escalado, modificar, copiar. Selecciono el punto y voy a aplicarlo en todas las
en todos los puntos de estas líneas. Mm. Sí. Ujú. Listo, chicas. Entonces aquí solo hay un movimiento. Hace un rato me decía alguien, profe, pero aquí se me cruzan las líneas en la pinza. ¿Sí? Tienen que cruzarse. ¿Sí? Eso no es problema. Aquí tenemos una herramienta con la cual podemos visualizar de talla en talla cómo se está moviendo esa pinza. Entonces nos vamos a escalado, talla base, la primera opción que dice cambiar de talla, y voy seleccionando las piezas que voy a cambiar de talla. Clic derecho aceptar y voy a seleccionar que quiero mi prenda en talla 12. ¿Sí? Uy, y se prestó todo. Listo, chicas. ¿Tienen alguna pregunta? Profe, tengo una pregunta. Sí. O sea, se hace el escalado, ¿no es cierto? Y cuando se guardan las piezas es como que desaparece el escalado. ¿Cómo Sí, ya. El escalado sabemos? el escalado va a estar ahí. ¿Sí? No hay problema con eso. Déjame, ¿qué me pasó aquí? Siempre se va a mantener, aunque ustedes no lo vean, el escalado se va a mantener. ¿Sí? Algo pasó aquí, ya se me cerró. No es esto. Ay, ¿qué pasó? Esto no. Solo se cierra por cuestiones del programa nada más, pero normalmente no hay problema ahí, ¿sí? Veamos si es este de acá. Vamos a ver. Claro, pero ¿cómo se vuelve a abrir, por ejemplo, Ya les lo del indico. escalado? Ya les indico, ¿ya? Entonces, como les decía, podemos cambiar de tallas, la talla base para ir revisando cómo se está moviendo los puntos de escalado internos. Ya, vamos a regresar a nuestra talla base, que era la 8. Selecciono las piezas dando clic sobre ellas, clic derecho aceptar y selecciono la 8. Entonces, ahora como dice Cami, yo el momento que veo, tengo ahí el escalado, ¿no es cierto? ¿Sí? Para desaparecerlo, lo pongo control H. Pongo control H para que se desaparezca el escalado, archivo, guardar como y guardo la pieza. ¿Sí? Guardo la pieza. O la otra que también nos dice Cami es que el escalado está así, ¿no es cierto? Déjenme cambiar primero de talla. Ya está en la 8. ¿Sí? Entonces tengo ahí, el escalado se ve. Luego lo guardo. Doy clic en aceptar y se desaparece porque ya se guardó. Para volverlo a ver, voy a ver ahí a escalado y ver escalado o control G. ¿Sí? Doy un clic y se despliega nuevamente. ¿Sí? Lo importante de aquí es que nosotros sepamos en qué talla siempre es la talla que siempre
debemos tomar en cuenta es la base, sí, que siempre tengamos presente que estamos trabajando en nuestra talla base y lo verificamos acá. Eso, chicos, ¿tienen alguna pregunta hasta aquí? No, profe. Ok. Nos vamos a ver. Cami, ¿está entendido? Sí, profe. Ok. Listo, entonces nos vamos a archivo, guardar como y selecciono las piezas, ¿no es cierto? Que está bien. Aquí está, uno por tela debe ir. Cuello, mangas, puño y manga. Listo, chicas. ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? Ya, tomémonos unos 15 minutitos y regresamos para seguir con el ritmo, con la clase, ¿sí? Ok, profe. Ya, Ok. chicas.